Ahí comenzó a grabar, por si acaso. Esa clase es cierto. Ahí estamos. Ahí, ya. Sí, sí. Ya, muchachos, muy buenas tardes. Disculpen lo inconveniente, ¿verdad? La clase de hoy día tiene que ver con la Edad Media y importante, ¿no es cierto?, que nos vayamos, ¿verdad?, empapando un poco en esto, sobre todo en el sentido de que fue un periodo de historia, ¿verdad? Un periodo de historia el cual transcurre entre dos grandes épocas, la Edad Antigua, que abarca del 5000 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, desde la invención de la escritura aproximadamente hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? El objetivo de la clase es identificar y relacionar los principales elementos culturales e históricos de la Edad Media, ¿ya? Como sale ahí en pantalla. Bueno, ¿cuáles son los límites de la historia? En este caso, ¿cierto?, de la Edad Media. Bueno, desde el punto de vista convencional, ¿verdad?, se sitúa que el comienzo de la Edad Media es la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Ocurre que ya Roma no era la potencia que había sido, era estaba bastante debilitada Roma, y poco a poco empieza a confiar su defensa a mercenarios, la mayoría de ellos, ¿cierto?, de origen germánico. Primero eran aliados, ¿verdad? Después personas, ¿cierto?, que se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que Roma ya no tenía la fuerza o la fortaleza que antaño, y se dieron cuenta que no necesitaban ser aliados, sino que podían ser, ¿verdad?, ellos los que imponían o impusieran, mejor dicho, las condiciones a los romanos, ¿ya? Y de mercenarios pasaron a ser, repito, aliados, y de aliados a enemigos. Y Roma después ya no pudo revertir esa situación, ¿ya? Y se empiezan a producir las llamadas invasiones, primero de manera lenta, paulatina, que la historia de eso lo reconoce como las llamadas invasiones pacíficas, ¿verdad? Paradójicamente hablando, chicos, chicas, fueron los propios romanos los que invitan a los germánicos a instalarse dentro del imperio, pero después no pudieron, ¿no es cierto?, contrarrestar eso, y al contrario, tuvieron que aceptar las condiciones que los germánicos les dictaban, ¿ya? Entonces, el inicio de la Edad Media es cuando se produce, ¿verdad?, la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto fue en el 476 después de Cristo. Y ahora, el término de la Edad Media, ahí es donde no hay una puesta de acuerdo de los historiadores, ¿ya? Los historiadores, ¿verdad?, dan tres tipos de hechos que determinan la caída, o mejor dicho, el fin de la Edad Media. Se sitúa, ¿verdad?, como, en primer lugar, en 1451, con la invención de la imprenta. Si es cierto, la imprenta ya la conocían los chinos en la antigüedad, pero después, ¿no es cierto?, Juan Gutenberg en Europa la perfecciona, ¿cierto?, la imprenta, y se considera, ¿no es cierto?, esa una de las fechas en donde habría comenzado la Edad Moderna, 1440. Otra instancia, en 1453, fue la caída del Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, ¿ya? Imperio Bizantino. Este imperio, que en un momento dado llegó a dominar gran parte del Mediterráneo, ¿cierto?, estaba muy debilitado, y las tropas de Mohamed II, sultán otomano, ¿ya?, atacan y finalmente ocupan la ciudad de Constantinopla.
Entonces, eso en 1453 también se le reconoce como, o se le indica como término de la Edad Media. Y para muchos autores, el fin de la Edad Media también es el descubrimiento, o el mal llamado descubrimiento de América, en 1492. A nombre de España, Colón, navegante italiano, ¿cierto?, llega a esta zona, ¿no?, y comienza la época de los grandes descubrimientos. Ahora, un cambio epocal. ¿Por qué se utiliza, ¿cierto?, esta fecha? Porque a partir de estos hechos, o la invención de la imprenta, o la caída del Imperio Romano de Occidente, de Oriente, y el descubrimiento de América, ¿verdad?, esos tres hechos determinaron un cambio de época. Y eso ciertamente modificó, reorientó, trastocó, pero evidentemente la vida de la humanidad, el devenir de la humanidad. Después, no obstante, las fechas anteriores no han de ser tomadas como referencias fijas. Nunca existió una brusca estructura entre el desarrollo cultural del continente. Parece que el término lo empleó por primera vez el historiador Flavio Biondo de Forlì en su obra Historiarum ab inclinatione Romanorum, Imperi Decades. Ya esto en castellano, ¿verdad?, dice décadas de la historia de la decadencia del Imperio Romano, ¿ya?, publicada en 1438, aunque fue escrita 30 años antes. Entonces, hoy día se piensa que específicamente este autor, Flavio Biondo de Forlì, habría sido el primero en utilizar el término Edad Media, ¿ya? Bueno, características generales de la Edad Media. El término implicó originalmente una parálisis del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la Antigüedad clásica y el Renacimiento. ¿Ya? En un momento dado, los autores renacentistas, ellos eran admiradores profundamente de la Antigüedad clásica, es decir, artistas, literatos, poetas, dramaturgos, griegos, ¿ya? Y eran bastante críticos con la cultura que ellos estaban viendo en Europa. Como vamos a ver más rato, ¿no es cierto? Durante el Renacimiento europeo, especialmente en Italia, ellos consideraron, ¿verdad?, que la principal prioridad del arte, de las disciplinas, ¿no es cierto?, artísticas, intelectuales del Renacimiento, fueron, o debe haber sido, las cualidades, elementos que componen la humanidad, el ser humano por excelencia. A esa actitud, que hubo una frase de el escritor, ¿no es cierto?, holandés Erasmo de Rotterdam, que llegó a decir: nada de lo humano me es indiferente. Bueno, esa frase de Erasmo ciertamente se plasmó, ¿verdad?, en que los escritores, artistas y hombres de intelecto del Renacimiento se les llamara de alguna forma humanistas. ¿Por qué humanista? Porque para ellos lo más importante, ¿verdad?, era en el fondo el ser humano y sus cualidades. A diferencia de la Edad Media, en donde ahí la alabanza al Señor, a Dios, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con lo religioso, era más importante, más recurrente en las obras. De hecho, pinturas, por ejemplo, medievales, la gran mayoría eran o estaban, ¿no es cierto?, referidas a ¿qué cosa? A Dios, a los santos, a la vida, por ejemplo, de Jesús, María, etc. ¿Ya? En cambio, en el Renacimiento, si bien es cierto, hubo grandes obras también en ese mismo sentido, pero destacando lo humano más que lo divino. ¿Ya? La actitud, la visión de tener como centro de todo a Dios, eso se llamó teocentrismo medieval. En cambio, la actitud, visión, prioridad, como queramos llamarle, de tener a lo humano como el centro de todo, eso nosotros le llamamos antropocentrismo. ¿Ya? Bueno. Ahora, generalmente la investigación actual tiende, no obstante, a reconocer este periodo como uno de los que constituyen la evolución histórica europea, con sus propios procesos críticos y de desarrollo. Se divide generalmente la Edad Media en dos etapas: Alta Edad Media y Baja Edad Media.
La Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad. La diversidad fue el nacimiento de las incipientes naciones, ¿ya? Es decir, en la Edad Media hubo elementos tanto de unidad como de diversidad, ¿ya? En cuanto a la diversidad, en Europa hubo importantes naciones, ¿ya? Importantes naciones que cada una fue desarrollando una identidad nacional distinta. Y eso fue diverso. Estoy pensando en lo que después sería Alemania, Francia, Italia, España, pues también ciertos Países Bajos, Bélgica, todo eso, ¿ya? Es decir, países que nacen de la Edad Media, pero sobre todo en la Edad Moderna, comienzan, ¿verdad?, a establecerse como tales. Ya, eso es la diversidad. Ahora, ¿cuál fue la unidad? La unidad de una determinada, ¿no es cierto?, unidad, ¿ya?, procedía de la religión cristiana, que se impuso en todas partes. Esta religión reconocía la distinción entre clérigos y laicos, de manera que se puede decir que señaló el nacimiento de una sociedad laica, ¿ya? Bueno, de hecho, por ejemplo, en lo que es Europa occidental, ¿verdad?, el cristianismo prácticamente se mantuvo unido durante muchos años, ¿verdad? A pesar de que en Grecia ya surgía un cristianismo de origen o de características ortodoxos, ¿ya? La ortodoxa griega. Ellos, por ejemplo, tenían una organización aparte, ¿ya? El cristianismo griego. Ese cristianismo se va a expandir fundamentalmente por Asia, ¿ya? En Medio Oriente. Incluso en la actualidad, fueron los ortodoxos, o cristianos ortodoxos, ¿no es cierto?, que cristianizaron lo que hoy día es Rusia, por ejemplo, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, la iglesia copta, que también tiene su origen en los ortodoxos, ellos van a estar muy presentes en África, en Etiopía, sur de Egipto, Jerusalén. Ahí es una ciudad multireligiosa porque hay judíos, por supuesto, pero también hay musulmanes, hay cristianos de rito latino, cristianos de rito ortodoxo. Entonces, no es de repente muy, a ver, visible o a ciencia cierta, por ejemplo, muy rápido, establecer diferencias entre el cristianismo ortodoxo y el cristianismo católico, occidental, ¿ya? Hay algunas cosas del rito y cosas teológicas, que a lo mejor no es el caso aquí de referirme a ellas, pero no sé, a ver, por ejemplo, la comunión ortodoxa, ¿ya? El pan, que como ellos lo señalan, ¿verdad?, es un pan con miga, un pan, ¿ya? Especial, pero sí, pero es un pan, no la hostia como lo hacen los católicos occidentales. De ellos, los ortodoxos comulgan con las dos especies, por ejemplo, pan y vino, ¿ya? En el mundo católico occidental solamente un elemento que es la hostia, que representa el pan, el cuerpo de Cristo, etc. Entonces, esos son tipos de diferencias de tipo visuales, ¿ya? Otro tema que es sumamente importante, la iglesia ortodoxa griega, Rusia, Armenia, copta, etc., ellos no reconocen la autoridad ni espiritual, ni administrativa, ni nada del Papa, por ejemplo. En este caso el Papa Francisco, ellos no es reconocido por esa iglesia como jefe, como líder. Ellos tienen patriarcas, llamados también popes, ¿ya? A veces aparecen de repente, de hecho aquí en Chile, por ejemplo, la iglesia ortodoxa no es muy mayoritaria en cuanto a número de fieles, pero está bien organizada, generalmente son los líderes, ¿verdad?, utilizan una nutrida barba, ¿no es cierto?, y tienen atuendo diferente, no como los sacerdotes católicos, ¿ya? Otra diferencia es que el sacerdote ortodoxo si va a seguir siendo siempre sacerdote ortodoxo, o sea, sin escalar en el clero, puede optar al matrimonio. Hay sacerdotes ortodoxos casados, a diferencia de los sacerdotes católicos, ¿verdad?, que hacen celibato o promesa de celibato de por vida, ¿ya? Etcétera. Hay ciertas diferencias ahí. Y también el concepto, evidentemente, de laicismo, ¿ya? El laico es aquella persona que no está adscrita a ninguna estructura administrativa o organizativa eclesiástica. Es el laico. Ojo, laico no significa sin religión, ¿ya? Es solamente un error que yo siempre he escuchado. No, laico no es sin religión. Laico, ¿verdad?, es la persona que no está, no forma parte de una estructura religiosa, ese es el laico.
Entonces, es un tema. Incluso, por ejemplo, laico tampoco estaría mal dicho decir laico que estuviera en contra de la religión. No, eso no es laico. ¿Ya? Eso sería aconfesional, por último, o anticlerical. Pero no laico. Laico, cualquier persona, por ejemplo, que no tengamos ninguna vinculación administrativa, ni judicial, ni nada con ninguna iglesia, por ejemplo, seríamos laicos. Laicos. Bueno, todo significa que la Edad Media fue el periodo en que apareció y se construyó Europa. Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? La Edad Media, por todas estas cosas que ahora estamos exponiendo, ¿verdad? Fue bastante importante en la historia de la humanidad. En ningún caso la época oscura, como en un momento dado se dijo. El oscurantismo medieval. Yo incluso una vez escuché algo más feo. El basurero de la historia. No, pues la Edad Media tiene elementos muy, muy valiosos. Culturalmente hablando, artísticamente hablando. Si lo que primó, ¿verdad?, es que en el arte de la Edad Media, ¿verdad?, está claro que hubo un teocentrismo. Ahí, en el fondo, alabar y dar gracias a Dios, ¿verdad?, era más importante que otros elementos de la vida artística. Por eso es que las obras artísticas y literarias medievales son fundamentalmente religiosas, ¿ya? Por ahí tenemos, ¿cierto?, una línea de tiempo, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, año 0, ¿ya? Después tenemos distintas acciones y acontecimientos de la Edad Media, ¿ya? Por ejemplo, en el 476 comienza la Edad Media al caer el Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Después comienza la Alta Edad Media, siglo XV al XI. Se llevan a cabo invasiones bárbaras, vikingos, daneses, sarracenos, eslavos, magiares, en los siglos IX y X, quienes atacaron las fronteras del territorio formado por Carlomagno. Gracias a la paz que se había perdido en el comercio, se dio a la formación del feudalismo, que debía irnos, en el transcurso de esta clase nos vamos a referir. Feudalismo, ¿ya? La Baja Edad Media, siglos XI al XV, se llevaron a cabo las cruzadas, de ahí nos vamos a también hablar de eso. ¿Ya? Se impulsó el desarrollo comercial y de las ciudades, entre los siglos XII y XIII, con el surgimiento de la burguesía, ¿ya? Es importante también tenerlo claro, ¿ah? Burguesía es un concepto hoy día económico-social, ¿verdad? Que siempre se le considera a clase alta, clase incluso explotadora, ya. Hay una carga negativa de la burguesía, pero la burguesía como grupo social nace en la Edad Media. Comerciantes, artesanos, después muchos de ellos se transforman en bancarios. Entonces, ese es el origen de la burguesía. ¿Por qué burguesía? Porque a diferencia del campesinado, los burgueses vivían en unos pueblitos que se ubicaban al lado de los castillos. Esos pueblitos eran los burgos, ¿ya? Si ustedes se fijan, muchas ciudades europeas terminan en burg, Edimburgo, Estrasburgo, ¿ya? Cheburgo, ¿ya? Bueno, no sé si le dije Edimburgo, Hamburgo. Entonces, ¿por qué es esa terminología o sufijo? Porque burg, B-U-R-G, burg, era como sinónimo de pueblito pequeño, que los burgos surgieron en torno a los castillos. En esos pueblitos pequeños, poblados, ¿verdad?, reducidos, nace la burguesía, que eran comerciantes, artesanos, después financistas. Ya, etapas de la Edad Media. La Alta Edad Media es el periodo de historia de Europa y de Oriente Medio que comienza en el siglo V y termina entre los siglos IX y X, distinguiéndose así este periodo del siguiente como Baja Edad Media. Generalmente se admite que comienza el 476 con la deposición del último emperador romano de Occidente, don Rómulo Augustulo, ¿ya? Si bien hoy se opta por indicar simplemente el siglo V en sus últimas décadas, ¿ya? Lo hizo siempre, es muy complicado decir que la Edad Media comienza en tal fecha, en tal día, en tal hora. No, es mejor decir en torno a el siglo V, en torno al año 476. Porque estoy seguro también que si pudiésemos conversar con un habitante de Europa de ese tiempo, yo creo que lo que menos se dio cuenta es un cambio de época. Ya los cambios epocales se establecen arbitrariamente después. Desde el hoy, nosotros de hoy día, nosotros establecemos, es un cambio de época. Por eso es que, por ejemplo, como fin de la Edad Media, imagínate, se nombran 3 hechos. Invención de la imprenta, caída del Imperio Romano de Oriente, descubrimiento de América. 3, por falta de uno, Entonces, por eso es en torno, aquí, en este caso, en torno a la caída del Imperio Romano de Occidente.
El final de esta época suele ser situado en el final del siglo, estoy hablando de la Alta Edad Media, noveno, con el comienzo de las instituciones feudales, las incursiones vikingas y magiares. ¿Ya? De hecho, hay esa imagen, ¿verdad? Está un ataque vikingo. Este pueblo nórdico, tanto danés como finlandés, sueco, etcétera, noruego, asolaron distintas zonas de norte de Europa, provocando harto daño, harto daño, los vikingos. Ayer, por ejemplo, anteayer, el día sábado, ¿ya? ¿Se acuerdan que hubo un partido, verdad, por la Eurocopa, donde lamentablemente un jugador se desvaneció y menos mal que lo salvaron, gracias a Dios? Ya, bueno, ambas hinchadas tenían en un momento dado hinchas con atuendos vikingos, ¿ya? Cacho, escudo, claro, porque los vikingos no tenían nacionalidad así tan fija como tenemos hoy día. Hubo vikingos de lo que hoy día es Dinamarca, por ejemplo, lo que hoy día nosotros Suecia, Noruega, ¿ya? Entonces, en el fondo es todo Escandinavia más Dinamarca. Y además, ¿verdad? La renovación del poder imperial en el Oriente con la dinastía macedónica, ¿cierto? La dinastía macedónica y la decadencia del califato abasida. Esto es todos los árabes, ¿verdad? En España, ¿cierto? Los árabes, aquí tenemos también una imagen, ¿cierto? Ahí está el califa, ¿verdad? Ellos llegan a España en el año 711, cuando Tariq, ¿verdad? Líder árabe del norte de Europa, ¿cierto? Llega a España, derrota a los visigodos y los árabes se quedan ahí 750 años aproximadamente, se fue bastante la presencia árabe en España. Incluso importantes palabras de origen árabe hoy día todavía están presentes en nuestro castellano, claro. Almohada, por ejemplo, alfajor, alcaparra, álgebra, ábaco, todos son palabras de origen árabe. Entonces, y la matemática, si ustedes sufren con álgebra, tienen que echar la culpa a los árabes. Aunque dicen que en rigor no fueron los árabes, fueron también los hindúes, pero fueron los árabes los que perfeccionaron el álgebra y la llevan a Europa. Claro, el reemplazar, por ejemplo, letras por números, eso es concepto. Ya, tengo una cifra que yo no sé, la X, ¿no? ¿Verdad? La incógnita en matemática. Ese concepto de reemplazar números por letras es de los árabes, ¿verdad? Entonces, no, si el aporte árabe fue muy la parte de ingeniería, también obras de regadío. España es un país que hasta el día de hoy se destaca por la producción de cítricos, ¿no es cierto? Naranja, pomelo, el limón. Los cítricos fueron llevados a España por los árabes. Yo me acuerdo del Mundial del 82, me acuerdo, hace muchos años. Ustedes no nacían, ¿verdad, todavía? Pero el logotipo, el pequeño logo del Mundial fue una naranja, el naranjito, sí. Valencia, especialmente la zona de Valencia, la zona de los cítricos. Y eso fueron los árabes, ¿se dan cuenta? Bueno, y la Alhambra en Granada, ¿verdad? Es prácticamente una maravilla. Un palacio, ¿cierto? Con hartas fuentes, mucha agua, ¿verdad? Que da mucha vida. La Alhambra en Granada, ¿ya? Bueno, y el otro periodo en que se divide la Baja Edad Media, o mejor dicho, la Edad Media, es la Baja. Constituye el último periodo de la Edad Media y comprende los siglos XIV y XV. Algunos historiadores sitúan su comienzo en el siglo IX, negando la existencia del periodo de la plena Edad Media. Ya, eso no es tan relevante, pero sepanlo, ¿verdad?, que hubo un periodo que también se llamó Baja Edad Media. Estuvo marcada por la crisis desencadenada por el impacto de la peste negra. Iniciada en 1348, miren, y redujo la población europea a menos de la mitad. Yo no quiero alarmarlo ni mucho menos, ¿verdad?, por este tema de la historia, por lo menos, de historia. Este tema de pandemias como la que estamos viviendo no es nuevo, no es nuevo. Más, por ejemplo, la peste negra fue mucho más mortífera y dura y horripilante que lo que es el virus del COVID actual. Porque la peste negra, la gente, su rostro se oscurecía. Por eso se le llama así peste negra. Se dice que esa infección llega desde China, desde el extremo oriente, en los barcos, en los ratones, específicamente las pulgas de los ratones, que por las cuerdas, ¿no es cierto?, bajan, o incluso dentro de las cajas, ¿verdad?, de mercadería, de harina, etcétera, y esa harina o granos infectados causaron estragos en el continente europeo. Lo que pasa es que la peste negra, maestro. Emanuel tiene una pregunta, dice, ¿es de esa plaga que surgieron los doctores de plaga? Podría ser, no te estaría decir, Emanuel, así, en la respuesta así tan estricta, pero daría la sensación que al no tener ese conocimiento previo de una plaga tan fulminante, a lo mejor la medicina, a partir, ¿no es cierto?, de ese contexto, ¿verdad?, se
se pudo haber especializado en una epidemiología, ¿no es cierto?, que es una rama de la medicina. Ahora, podría tener mi duda de ese tipo de 1300 y tanto, tampoco la medicina estaba tan avanzada, digamos, ¿eh? En ese tiempo la universidad era fundamentalmente más bien académica que científica, pero de todas maneras puede ser que lo eligen. Dudo que en la antigua Grecia los médicos griegos, Hipócrates, Galeno, todo eso, se hayan visto enfrentados a una enfermedad así, ¿ya? Lo dejo como posiblemente, de verdad. La Baja Edad Media es un término que a veces se confunde, pues procede de un equívoco etimológico entre alemán y castellano. Baja no significa decadente, sino reciente. Buena esta. Por oposición a la Alta Edad Media, que significa antigua, en alemán alt, viejo, antiguo. Entonces, cuando hablamos de Baja Edad Media, no estamos hablando de un periodo decadente, no, esto es más bien reciente, ¿ya? Reciente. No obstante, es cierto que de alguna perspectiva historiográfica puede verse el conjunto del periodo medieval como el ciclo del nacimiento, desarrollo y auge e inevitable caída de una civilización. Modelo interpretativo que inició Gibbon para el periodo romano, donde es más obvia la oposición entre alto imperio y bajo imperio, y que se ha aplicado con mayor o menor fortuna a otros contextos históricos y artísticos. O sea, en otras palabras, decir Baja Edad Media hay que entenderla como el periodo de la Edad Media más reciente a nosotros, no en sentido decadente, ¿ya? Eso es importante. Ahora, el poder papal. Claro, esto es clave. No es entendible la Edad Media sin el poder de la Iglesia, ¿ya? Con sus luces, con sus muchas sombras, ¿verdad? La Iglesia Católica en la Edad Media fue un factor fundamental, como vamos a ver ahora. Durante la Alta Edad Media, la Iglesia Católica, organizada en torno a una estructura jerárquica, ¿ya?, con el Papa como indiscutida cúspide, constituyó la más sofisticada institución de gobierno en Europa occidental. El papado no solo ejerció un control directo sobre el dominio de las tierras del centro y norte de Italia, sino que también lo tuvo sobre toda Europa, gracias a la diplomacia y a la administración de justicia. En este caso, mediante el extenso sistema de tribunales eclesiásticos, el más importante de ellos ahí es la Inquisición, ¿ya? Entonces, la Iglesia ante la Edad Media, pues, me refiero a la Iglesia Católica, ¿verdad?, prácticamente fue una institución política, junto con religiosa. El Papa era otro rey más, que además de sus funciones espirituales, ¿verdad?, tenía funciones políticas, judiciales incluso. Entonces, la Inquisición, que hoy día, por ejemplo, dejó un eco tan lamentable, un eco tan abominable, digamos, ciertamente era un tribunal que perseguía las herejías, es decir, desviaciones para ellos la recta doctrina, ¿verdad? Pero también la Inquisición empezó a ser utilizada con fines políticos. Le pongo un botón de muestra. La heroína de la guerra de los 100 años, ¿quién fue? Juana de Arco, ¿no es cierto? Bueno, a Juana de Arco, finalmente, cuando es quemada, digamos, pero es quemada por un tribunal eclesiástico, que declaró, ¿verdad?, que sus conversaciones con estas voces que ella hablaba era conversaciones con el diablo, con el demonio. Entonces, no teniendo otra cosa que acusarla, la acusan de hechicería, ¿verdad?, que en ese tiempo se pagaba con la vida. ¿Se dan cuenta? La espiritualidad altomedieval adoptó un carácter individual, centrada ritualmente en el sacramento de la Eucaristía y en la identificación subjetiva y emocional del creyente con el sufrimiento humano de Cristo. La creciente importancia del culto a la Virgen María, actitud desconocida en la Iglesia hasta ese momento, tenía el mismo carácter emotivo. Y de verdad, muchachos, en serio, esta parece a mí no es mi objetivo ni por si acaso venir a cuestionar la fe de cada uno, porque eso no es materia de este ramo, digamos, pero de verdad, desde el punto de vista histórico, el culto a la Virgen María es medieval, no es de los primeros años del cristianismo. Esa imagen, ¿no es cierto?, de María con el niño en brazos, todo eso es posterior. Los primeros cristianos no tenían una veneración de la Virgen María, eso es posterior. Incluso las primeras imágenes en las iglesias españolas, el rostro de María era Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque querían, no sé, de alguna forma hacer una simetría, ¿verdad?, político-religioso, que su reina Isabel de España, ¿verdad?, en el fondo tenía las características, cualidades de María. Pero de verdad digo, el culto a la Virgen no es del primero cristiano, es posterior, ¿ya? Bueno, el feudalismo es la denominación del sistema político predominante en Europa occidental, de los siglos centrales de la Edad Media.
10 y 11. Y en la Europa oriental, durante la Edad Moderna, caracterizado por la descentralización del poder político, al basarse en la difusión del poder de la cúspide, ¿ya? Donde en teoría, se encontraban el emperador y los reyes, o los reyes, hacia la base donde el poder local se ejercía de forma efectiva, con gran autonomía o independencia, por una aristocracia llamada nobleza, cuyos títulos derivaban de gobernadores del Imperio Carolingio, duques, marqueses, condes, ¿ya? O tenían otro origen, varones, caballeros, ¿ya? O sea, el feudalismo, en el fondo, fue una manera en que se reparte el poder político, ¿ya? Los emperadores, los reyes ya no tuvieron el poder que tenían antes, tuvieron que entregarlo a los señores feudales, ¿cierto? Y en teoría seguían siendo superiores a los señores feudales. ¿Por qué yo digo en teoría? Porque, de verdad, hubo señores feudales, aristócratas, por ejemplo, nobles, que llegaron a tener más poder que los reyes. Claro, y de hecho, por ejemplo, siempre ha sido el siguiente caso. Carlos el Temerario, duque de Borgoña, él era vasallo del rey de Francia, Luis. Y en un momento dado, Carlos cae en desgracia con Luis, y el rey Luis le quita, o en teoría, ¿verdad?, le quitó el feudo, que en teoría era del rey. Pero en la práctica, Carlos el Temerario se rebela contra el rey, y hubo una guerra entre ellos, que finalmente Luis IX, no es noveno, rey de Francia, gana, pero ganó en el campo de batalla. ¿Se dan cuenta? En ningún caso le obedeció por ser, comillas, su señor. Entonces puede definirse feudalismo como un conjunto de instituciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio, principalmente militar, por parte de un hombre libre llamado vasallo, hacia un hombre libre llamado señor, un vasallo, ¿verdad?, el señor, y obligaciones de protección y sostenimiento por parte del señor respecto del vasallo, dándose el caso en que la obligación de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto la concesión. Claro, porque el señor le concedía, le entregaba en feudo, de el nombre, unas tierras a este vasallo, ¿ya? Entonces, el vasallo se comprometía a apoyar a su señor fundamentalmente en tiempo de guerra. Y a su vez el señor se comprometía, ¿verdad?, a darle protección, ¿no es cierto?, algún tipo, ¿verdad?, de participación en los recursos que ganaban la guerra, etc. ¿Ya? Pero a cada rato había traiciones entre vasallos y señores, ¿cierto? Y a eso se llamaba feudo. Esa tierra, ¿verdad?, entregada a un señor. Y de feudo deriva feudalismo, ¿ya?, que era el sistema que arriba describíamos, ¿ya? Feudalismo. Esencial. Ya, eso. Ya, chicos, les voy a, este instante, acá, les voy, ¿no es cierto?, a dejar planteada la pregunta esencial, ¿verdad? Nos queda bastante material para seguir conversando el día jueves, pero este sería son dos de fondo. Ya, ¿qué se entiende del feudalismo? Mira, justamente lo que acabamos de señalar, y describa a la sociedad feudal. Esto no lo hemos visto todavía, pero yo les puedo decir, porque tengo mucho cariño, ¿ya?, que esto se encuentra en claro, acá. Ahí ustedes se pueden ayudar por eso, ¿ya?, en la diapositiva 9, o también, ¿verdad?, en la misma 8, ¿ya? Así que, muchachos, muchachas, por el día mi clase llega hasta acá, ¿ya? Me disculpen los inconvenientes, ¿verdad? Ustedes son algunos inconvenientes técnicos, pero la idea es poderle atender como ustedes se merecen. Ya, pues, chicos, nos vemos. Que estén bien. ¿Ah? Abríguense y que gane Chile. Parar la grabación. ¿Ya? Aquí. Ahí. Sí. Y detener la grabación. Detener. Y detener.